empezar, así no se nos hace tan tarde. Igual, ustedes vieron que están todos los Power subidos, así que en esta semana subo para que vayan estudiando con tiempo para el parcial, para el segundo parcial, y no se les acumule con el resto de la materia, ¿sí? El tema de hoy es factores modificadores del huésped, ¿sí? El objetivo sería analizar los factores que tenemos en nuestro paciente capaces de modificar esa respuesta ante la periodontitis, así también como la extensión, gravedad y respuesta ante el tratamiento, ¿sí? Ustedes vieron en sus historias clínicas que puede ser que el paciente tenga alguna condición o alguna patología sistémica o algún hábito que sabemos que nos va a modificar esa respuesta ante el tratamiento. Nos puede modificar la extensión, nos puede modificar la gravedad, la progresión, y nos puede modificar la respuesta ante el tratamiento, ¿sí? Este cuadrito lo estuvieron viendo, donde sabemos que por un lado tenemos el biofilm de placa bacteriana, que es lo que estuvo hablando la doctora Usín, los dos teóricos anteriores. Tenemos el huésped vulnerable, susceptible, donde tenemos factores genéticos, factores de riesgo, por ejemplo, ahí vemos diabetes, y también tenemos factores medioambientales, como puede ser estrés, tabaco, que eso lo anotamos en nuestra historia clínica. De eso va a depender cómo es la respuesta ante el biofilm, que sabemos que el cuerpo, ya lo vamos a ver en el próximo teórico, esta liberación de anticuerpos, polimorfonucleares neutrófilos, que lo vimos, en todo lo que es mecanismos de defensa también del área dentogingival, y esto va a desencadenar la respuesta a nivel del tejido periodontal, ¿sí? Porque vieron que no todos los pacientes responden de la misma forma ante el biofilm de placa bacteriana. Cualquier cosa me detienen, ¿sí? Perfecto. Entonces, sabemos que para ver la respuesta en nuestra boca de la patología periodontal va a influir. Por un lado tenemos la flora, como dijo la doctora, hablamos de una disbiosis. Por otro lado tenemos el huésped, que puede tener o no una enfermedad sistémica. Por otro lado hablamos de la genética, que eso puede influir ya sea en la defensa, en la parte inmunológica, en el metabolismo. Y por otro lado también tenemos el estilo de vida, que sabemos que la higiene, el tabaquismo, nutrición, estrés, van a influir en la respuesta de nuestro paciente. Esto todos lo tienen claro, ¿sí? ¿Qué es el estilo de vida saludable? Hoy por hoy se habla de que la salud bucal forma parte, influye en lo que es el estilo de vida saludable. O sea, no solamente vemos la boca, sino analizamos todo ese paciente. Analizamos hábitos, analizamos forma de vida, consumo de alcohol, alimentación saludable. O sea, no nos enfocamos, ustedes vieron, solo en la boca, sino al abordaje de un paciente de forma integral. Y esto está descrito en muchos artículos, ¿no? De enfermedad periodontal, calidad de vida. Y cuando hablamos de genética, también ustedes vieron en sus pacientes, cuando preguntamos, bueno, ¿tiene antecedentes en su familia? Porque hay veces que se da en varios miembros de la familia una misma respuesta, ¿sí? También sabemos que hay una predisposición genética que puede influir en esa defensa del organismo y en la respuesta del huésped. Entonces, la parte genética también influye en las enfermedades crónicas, como vemos en este cuadrito. Ese factor iniciador que sabemos que son las bacterias, y este factor modificador, que es también la parte genética. ¿Sí? Este cuadrito lo van a ver varias veces, donde hablamos. ¿Por qué es importante? Porque por un lado está la salud clínica, gingivitis y periodontitis, que se acuerdan que hablábamos el teórico de mecanismos de defensa del área dentogingival, cómo se va de esto a esto
y decíamos que toda gingivitis parecía una periodontitis, pero no toda gingivitis pasa a periodontitis, y también decíamos de que esto es como un sub y baja, donde van pasando diferentes mediadores químicos que van respondiendo a ese biofilm de placa bacteriana, pero ustedes ven cómo también van a influir en eso los factores genéticos, factores de riesgo. ¿Sí? ¿Todos bien ahí? Sí, profe. Sí, ¿No? profe. Van a influir y van a ir avanzando hacia un lado, hacia otro, ¿sí? Las bacterias van generando esta respuesta, después se va a producir esta liberación de sustancias químicas y intervienen los polimorfos nucleares neutrófilos, entonces todo ese proceso va y puede pasar que ese biofilm bacteriano siga acumulándose, y ahí tenemos todo lo que es la disbiosis. Ya vamos a ver bien esto, lo que es quorum sensing, que es una comunicación que existe entre las bacterias en esa comunidad sumamente organizada, que la doctora Usina hablaba que como París y todas las conexiones que existen en relación a las bacterias, como esos canalículos y esa comunicación a través de señalización bioquímica, ¿sí? Biomarcadores. Entonces va generando una respuesta, un ida y vuelta, que si eso avanza, esa disbiosis avanza, genera ya una pérdida de hueso, una formación de bolsas reales, una inflamación, pero esto ven como que va de verde a rojo relacionado con estos factores, ¿sí? Por más que se va generando toda esa respuesta, los factores de riesgo juegan un rol fundamental en esa respuesta. Bien, cuando hablamos de factores modificadores, ustedes vieron en la historia clínica que hablamos mucho del tabaquismo, también podemos hablar de obesidad y nutrición, diabetes, hay muchos pacientes en las salas que tienen diabetes, incluso hay una paciente, Lucía, como que es tu paciente, que lo que pasó con Lucía, que es una de sus compañeras, es que el jefe en la sala sospechó, cuando vio la boca, dijo, acá esta paciente puede tener diabetes, y pidieron todos los análisis, y ahí sucedió que bueno, que sí, la paciente descubrió su diagnóstico, y en base a eso está realizando su tratamiento, ¿sí? Estrés, sabemos que hay el estrés y todas las patologías psiquiátricas son patologías que requieren un diagnóstico, que requieren un tratamiento serio, interdisciplinario, y eso también puede influir en la respuesta del huésped, depresión, ansiedad, todo lo que sea cambios hormonales, por eso vieron que en la ficha nosotros preguntamos, si está embarazada, si está tomando una medicación anticonceptiva, el ciclo menstrual, ¿sí? Si está tomando alguna medicación por menopausia, si está tomando inmunosupresores, bloqueantes canales de calcio, medicación anticonvulsiva, osteoporosis, osteopenia, ¿sí? Todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, síndromes hematológicos, genéticos, todo lo que tenemos en la ficha, cualquier cosa que el paciente diga sí, podemos modificar esa respuesta. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la nueva clasificación de patologías periodontales. Vieron que algunos que están terminando les decimos que no nos entreguen la ficha porque falta todavía definir el diagnóstico general del paciente, que ya lo vamos a ver, que lo dividimos en estadios y grados, y es muy importante porque cuando analizamos el grado, factor de riesgo, fumar y diabetes, hacen que tengamos la cruz en grado A, B o C. Esto es muy importante cuando vamos a hacer ahora el análisis de diagnóstico general del paciente. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene un paciente que fuma? Sí, profe, yo. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ustedes vieron que el paciente que fuma tiene como características diferentes en la clínica, a lo mejor de otro paciente que no fume, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consumo de tabaco, que sabemos que es un hábito, puede generar efectos por la nicotina y sus componentes, no solamente en la boca, ¿no? A nivel de la boca podemos hablar, cambiar la microbiología del biofilm, ¿sí? La respuesta a esa inmunoinflamatoria se cambia,
la forma de cicatrización se cambia, la función del nivel de la defensa, ¿sí? La expresión de moléculas de adhesión, se altera la función de linfocitos T, de linfocitos B, entonces no es un dato menor, porque se encuentra modificada esa respuesta, ¿sí? Existen los cambios a nivel de la placa, bueno, a lo mejor usted, el que le ha tocado a un paciente fumador, generalmente el jefe le ha dicho, bueno, busquemos más información, estudiemos más, entonces ustedes han estudiado más con respecto a cómo modifica esa respuesta en ese paciente. Pero a lo mejor a alguno de los compañeros que no le ha tocado un paciente fumador, es importante que eso también lo tenga en cuenta. Generalmente cambios a nivel del biofilm subgingival, porque de pronto empiezan a aumentar determinados grupos bacterianos, favorece la colonización de lo que nosotros llamamos patógenos claves, ¿sí? Como es lo que es la Porphyromonas gingivalis, que estuvo hablando la doctora Usín cuando hablamos de biofilm, de cómo se complejizaba y cómo hay patógenos que llamamos claves, que son fundamentales en lo que son la sucesión microbiana. También podemos ver zonas de mayor profundidad de sondaje, bolsas, ¿no? Y ¿quién me había dicho que tenía un paciente fumador? ¿Cómo era la boca? ¿Cómo era la clínica? ¿Cómo es la clínica? Las encías se veían más oscuras, no había tanto sangrado, estaba como más queratinizado, tenía bastantes manchas de melánicas. Perfecto. Claro. ¿A quién es? ¿A Luján? ¿Me respondió? No, Gianna, profe. Yana, bueno. Porque después me estaba acordando que Luján, una de las chicas que está en el teórico, tenía un paciente fumador. Como dijiste muy bien, a veces vieron que cuando ustedes estaban autorizando el paciente, le decíamos no descarten, no descarten, porque a veces uno se imagina una boca con una encía muy edematosa y dice, eso es enfermedad periodontal, y a veces el paciente fumador, como dijo muy bien su compañera, no vemos esas características clínicas. Como dijo su compañera, vemos a lo mejor una encía más pálida, más con zonas queratinizadas, hay que analizar bien que no haya alguna lesión estomatológica, ¿sí? Pero sí existen bolsas, incluso pueden ser bolsas profundas, pérdida de inserción, pérdida de hueso, podemos preguntar si existió pérdida de dientes relacionadas con patologías periodontales, pero vemos poco edema, poco eritema, ¿sí? Menor sangrado al sondaje, a veces vemos manchas de nicotina, ¿sí? Entonces, no se imaginen que solamente tiene que siempre existir sangrado en sí edematosa, hemorrágica, ¿sí? Más que todo para ahí los que están buscando segundos pacientes. Si el paciente fuma, es importante analizarlo periodontalmente. Y ustedes vieron que para poder saber si tenemos una patología, tenemos que sondear, tenemos que hacer toda la ficha, hacer las radiografías. Entonces, los que están buscando segundos pacientes tengan en cuenta esto, ¿no? Que ustedes ya tienen experiencia y ahora tienen más ojo clínico, también por ver su paciente y por ver el paciente de los compañeros, de que un paciente fumador puede necesitar tratamiento, necesitar evaluación, y a veces no es una boca con mucha hemorragia, con mucha edema, ¿sí? Todo esto es importante después que estudien para el parcial, porque puede ser alguna pregunta relacionada, bueno, cómo son las características clínicas en un paciente fumador, qué pasa en un paciente fumador, cómo está modificada esa respuesta ante el biofilm, ¿sí? Y bueno, de esto hay muchos artículos que hablan del impacto entre promover, la importancia de promover el dejar de fumar y estilos de vida saludable en los pacientes con periodontitis, ¿no? Obviamente que es difícil, ¿no? Promover dejar el hábito de dejar de fumar, más cuando tenemos pacientes que son muy fumadores y tienen el hábito muy instaurado, ¿sí? También otra complicación a veces cuando nosotros programamos todo lo que son técnicas quirúrgicas, vamos a ver, por ejemplo, vienen esos pacientes que tienen recesiones y necesitan técnicas, nosotros llamamos recubrimientos con injertos. El tema de fumar es una contraindicación a todos esos procedimientos. Entonces los pacientes que vienen con retracciones y dicen, bueno, yo me quiero hacer injertos,
eso hay que verlo bien, porque son técnicas que necesitan nutrición de los tejidos. Y sabemos que en los pacientes fumadores hay mucha vasoconstricción, ¿sí? Entonces, incluso en eso nos puede influir en los tratamientos que podemos hacer o no, y en esta respuesta. Obviamente que también a veces es más difícil motivar al paciente, porque el paciente no ve, no siente hemorragia, no siente, le es difícil ver los signos, y a veces para motivar también utilizamos la estrategia, bueno, de mostrarle que vamos a sacar esas manchas. Vieron que a veces las manchas de nicotina, no sé si les pasó a ustedes, a los que están trabajando con los pacientes fumadores, que a veces cuesta mucho de sacar, ¿no? O sea, ¿les ha costado sacar? Un montón, profe. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, por ahí por eso uno a veces descarta al paciente, digo descarta, no sé cómo te pasó a vos con la autorización, pero a veces cuando estaban buscando, yo hablaba con mis alumnas de la comisión, les decía, no descarten, no descarten, porque a veces uno se piensa que no tiene nada para trabajar y realmente después se da cuenta que está trabajando muchísimo, ¿no? Hay alumnos que están con pacientes fumadores que realmente vienen trabajando mucho, 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 van practicando, ustedes quédense tranquilos porque todo eso suma, pero a lo mejor cuando lo autorizaron se imaginaron que no era tanto, ¿no? Y cuesta. Y vos que trabajaste con este paciente fumador, ¿cómo armaste la estrategia de motivación? Ahí se quedó casa. ¿Hola? ¿A mi profe? Sí, tu paciente era fumador, ¿cierto? Me habías contado. Sí, sí. Bueno, ¿y la estrategia de motivación? Estuvo difícil en realidad, porque no estaba tan dispuesto a cambiar. Intenté decirle maneras que no maneras, sino cómo reemplazar el cigarrillo con algo más. Intentaba, no sé, por no sea la mejor manera quizá, pero con caramelos, con chicles, que tome agua. O sea, ¿pero apuntaste que deje de fumar directamente? No, que intente disminuirlo. Bien. Además de la técnica de cepillado, porque él no tenía prácticamente, y tampoco higiene interdental. Bien, perfecto. Y bueno, o sea que, y te está costando mucho. Sí, pasa que tenía muchísimo cálculo infra, pero Claro. mucho. Sí, sí, por eso. Uno a veces no se imagina que hay tanto infra cuando lo autorizaste, a lo mejor no te lo imaginaste y de pronto tenés mucho para trabajar en el práctico. Son casos que no son tan fáciles. Todo esto de lo que estamos viendo ahora, sería bueno que también por ahí lo anotes o le pueden agregar una hojita a los que tienen pacientes fumadores o lo que vamos a ver hoy, le pueden agregar una hojita con estas descripciones, estas características, como que también sume a la parte del diagnóstico y tratamiento, de paso van estudiando para el parcial, ¿no? Porque a veces cuando te tocan pacientes con determinadas condiciones, vas estudiando más esa parte. Obesidad también, la obesidad es un trastorno que también puede influir, ¿sí?, en esta respuesta. Esto se los dejo después para que lo lean bien. Sabemos que hoy hay muchos pacientes con obesidad, después de la pandemia más. Es un trastorno que es importante trabajarlo interdisciplinariamente, trabajar mucho con la motivación, ¿sí? Y ver que también se puede modificar esta respuesta, ver si no hay algún otro tipo de patología, por ejemplo, parte de un síndrome metabólico, ¿sí? Donde tenemos obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión, diabetes. Bien, no solamente obesidad, sino trastornos en la nutrición, ¿sí? Deficiencia de ácido ascórbico, por ejemplo, la vitamina C, los trastornos gingivales, los tejidos gingivales, ¿no? O vitamina D, cualquier cosa que veamos que está afectada, nos va a afectar la respuesta de nuestro huésped, ¿sí? Acá yo le dejo anotado cómo, todo lo que son los micronutrientes, los antioxidantes, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque va a generar efectos, por ejemplo, lo que estamos hablando de la vitamina C, también sobre esa respuesta, como
ejercen efecto a nivel de los osteoclastos, los fibroblastos, ¿sí? A nivel celular, entonces se modifica ante la misma cantidad de biofilm cómo ese huésped va a responder. Así también todo lo que son patologías, cualquier patología relacionada hacia la parte sistémica, anorexia, bulimia, todo eso también va a influir en nuestra respuesta del huésped ante el biofilm de placa bacteriana. Es importante saber y trabajarlo y abordar estrategias de motivación acordes a cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros pusimos algunas, pero ustedes en la ficha tienen muchas factores que pueden influir. Después tenemos osteoporosis, le podemos preguntar al paciente, donde sabemos que va a haber una pérdida estructural del hueso esponjoso, una reducción de grosor de la cortical, que da como resultado un deterioro en la densidad ósea, también es importante preguntar al paciente. Diabetes, como hablaba recién. Lucía, ¿estás ahí conectada? Sí, profe. Bueno, estaba contando de tu paciente, de que se enteraron que tenía diabetes en el práctico, ¿cierto? Sí, la primera clase que llevé a mi paciente, el profe, bueno, vio ciertas características y directamente la envió a que se hiciera análisis y bueno, definitivamente le dio que tenía diabetes. Bien, ¿y cómo lo tomó la paciente? No, la verdad que súper agradecida porque ella no sabía y a partir de ahí se empezó a controlar yendo al médico y bueno. Bien, ¿y ella tenía en la familia antecedentes? Dijo Sí, que sí, ¿cierto? sí, tenía. Bien. Miren, esto que dice su compañera, ¿no? Que de pronto ustedes ahora lo que están haciendo es viendo muchas bocas y de pronto, si uno ve bocas, como vamos a ver ahora la foto, ¡ay, qué lástima, Luciano, pusimos una foto de tu paciente! Y hay otra alumna de la doctora Julieta Menso que presentó, estuvimos viendo el caso que también está súper interesante para que los alumnos que no tengan pacientes con diabetes puedan ver. No me voy a detener en todas las características de diabetes, ustedes las saben, se las dejo para que las estudien. Nos vamos a ir directamente, bueno, acá tienen todo, las características, la glucosa en ayuno, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Todos los valores. Sabemos que tenemos tipo 1, tipo 2, bueno, inducida por fármaco, gestacional, todo eso se los dejo. Y ustedes ya lo estuvieron viendo mucho en estómato, en semio también, todas las materias. Lo importante es que existe alta prevalencia, ¿no? Y sabemos que diabetes y enfermedad periodontal van de la mano. O sea, es importante todos los pacientes con diabetes realizar un diagnóstico periodontal y encarar un tratamiento, ¿sí? Sabemos que hoy hablamos que la enfermedad de diabetes va de la mano con retinopatías, nefropatías, neuropatías, enfermedades macrovasculares, alteraciones de cicatrización y puse grande enfermedad periodontal. Esto la Sociedad Americana de Diabetes lo describe, ¿sí? O sea, dentro de todo esto describe esto y hay una relación enfermedad periodontal diabetes que nos trata la enfermedad periodontal, mejoran los niveles de glucemia. Esto está probado, hay muchísimos artículos, y como vieron antes, en la clasificación, ojo Lucía, cuando armes a los que tengan pacientes con diabetes, van a ver que cuando analicemos el grado, en la nueva clasificación, el paciente con diabetes ya directamente va a un grado, lo vamos a ver, B o C, ¿sí? Y tenemos que analizar a otros factores. Igual que, como dije antes, la compañera paciente que fuma, diabetes y enfermedad, diabetes y fumar son dos factores de riesgo que están muy estudiados, ¿sí? Bien, entonces acá les voy a dejar todo un cuadrito, por eso también Lucía, a raíz de que tu paciente es diabética, también se puso a estudiar todo esto, y bueno, encaró el tratamiento de una forma diferente. Sabemos que se produce la hiperglucemia, se produce todo lo que es aumento en el estrés oxidativo. No los quiero aburrir con todo esto, pero acá se los voy a ir dejando, la proteína se reactiva, entonces se produce toda esta liberación de mediadores químicos, interleuquina 1, las interleuquina C, ¿sí? Factores de necrosis tumoral, los proinflamatorios, bueno, todo esto se lo voy a dejar. Y entonces, ¿esto de qué pasa acá? Genera mayor permeabilidad, destrucción de fibras, destrucción acelerada de conectivo de hueso,
Pero ojo, ¿no? Ojo. ¿Hay algún otro paciente que tenga diabetes de alguno de ustedes? ¿O solo Lucía? Parece que Lucía no. Ojo, ¿no? Porque también uno se cree que todas las bojas con diabetes son así, o más. La paciente de la alumna que les cuento, que es de la doctora Julieta Menso, los martes, es una boca que está mucho más edematosa, mucho más inflamada la encía, unos agrandamientos importantes, movilidad dentaria. Pero a mí me pasa que yo, en lo personal, tengo muchos pacientes con diabetes, incluso tengo pacientes con diabetes adolescentes que están con las bombas de insulina permanente y tienen la boca perfecta, ¿eh? O sea, no siempre vamos a ver esto. Yo, profe, a mi paciente apenas la vi, creí que no tenía nada, porque no tenía las encías nada inflamadas. ¿Lucía? ¿Sos Sí, vos? sí, soy Lucía. Contame, Lucía. Que mi paciente, cuando yo la vi, ella cuando me manda las fotos por primera vez, yo no creía que iba a ser posible paciente de perio, porque no tenía nada de inflamación y no tenía mucho sarro supragingival. Sobre todo, mucho infragingival y mucho pérdida ósea. Pero a simple vista no parecía. Claro, cuando empezaste a sondear, Claro, así ahí me llevé la sorpresa. Que ahí te llevaste la sorpresa que de pronto había bolsas muy profundas y cuando empezaste a analizar la radiografía, de pronto viste pérdidas de hueso. ¿Así fue? Sí, además mi paciente fuma una etiqueta por día. Claro. O sea, yo intenté decirle que es bueno que reduzca al menos el cigarrillo, digamos, pero bueno, también se le suma que fuma. Claro, entonces de pronto uno tiene, con todo esto que uno va analizando, está bueno tu comentario, Lucía, porque no significa que todos los pacientes con diabetes van a ser así. El doctor que vio una paciente muy joven, que de pronto tenía bolsas muy profundas, grandes pérdidas óseas, tenía antecedentes de diabetes. Entonces nosotros siempre tenemos que o realizar la interconsulta o pedir los estudios y preguntar e indagar porque, bueno, puede pasar lo que pasó con la paciente Lucía, que tiene diabetes y ella está agradecida porque es una paciente muy, muy colaboradora y saber que tiene diabetes para ella le ha cambiado la vida porque ha encarado todos los tratamientos con endocrinólogos, con todos los médicos, ¿sí? Entonces, como a raíz mira, Lucía pensaba que no le iban a autorizar, porque en su mente bueno, es la primera vez que uno ve, ahora ustedes ya tienen otro ojo que el que tenían hace 2 meses, cuando estaban buscando para perio. Entonces, de pronto ella a lo mejor, mira, si la descartaba, decían, no me la van a autorizar, y todo lo que la estás ayudando a esta paciente, ¿no? No solamente a su salud periodontal, sino a su salud general, ¿no? Porque si no, ella no, a lo mejor le hacías todo el tratamiento, todo, y ni sabíamos que tenía diabetes, ¿sí? O sea, estuvo excelente el jefe, el doctor Moyano, que fue el que sospechó, y bueno, ustedes, como futuros profesionales, también tienen que, ante la duda, pedimos los análisis, y más si tienen antecedentes. Como dijo Lucía, de pronto empezaron con la sonda, y había bolsas muy profundas, y a lo mejor como la paciente fumaba también, estaba esa respuesta modificada, entonces no había tanta hemorragia como que si no fumara, entonces se mezcla todo, ¿sí? Por eso no todas las bocas van a ser así. Yo repito, tengo pacientes jóvenes que están perfectos, pero sí esos pacientes que uno los ve bien, los ve que tienen condiciones apropiadas periodontales y tienen diabetes, más le decimos que va a importante el mantenimiento, venir a los controles, mucha motivación para que se mantengan así en el tiempo, porque si no, también a veces vemos pacientes como el que tiene la otra compañera, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Guillermina, La mujer de la diabetes, profe. La Coti. La Coti Corona, sí. La Coti Corona. Bueno, ella, una pena que no esté para no contarnos, pero ella tenía su paciente que tenía mucha movilidad. No le puse la foto, si no le hubiera puesto. Tiene mucha movilidad, le está costando muchísimo trabajar. La paciente tiene agrandamientos, encía
ven acá que como que la encía empieza como a proliferar, así, el margen, el paciente ella tiene más todavía, ves como que se avanza, de pronto a veces también tenía supuración, un aliento fétido, te encías muy rojas, muy edematosas, sangran de la nada, mucho cálculo, como dijo Lucía, ella tenía cálculo infra, la paciente de la Coti tenía mucho supra, infra, bueno, esa sensación de dientes largos, movilidad, ¿no? Que es otra boca en relación a lo que vivimos en un paciente fumador. Pero de hecho, miren lo que dijo Lucía, la paciente de ella tenía diabetes y fuma, entonces de pronto se mezclan estos dos factores condicionantes y bueno, el huésped, o sea, su paciente, manifiesta con la boca que ella, bueno, la inspección clínica de ella nos dijo que no era tan roja la encía, que a su vez eran bolsas muy profundas, o sea que todo esto es dinámico, ¿sí? Ustedes vieron cómo de un paciente a otro cambia y por eso es importante que ustedes agudicen el ojo clínico para ver qué está pasando en esa respuesta, en ese lugar, ¿sí? Si ustedes analizan esta boca y ven como que acá está más edematoso, más rojo, pero a su vez ven que hay muchísimo cálculo, igual que acá abajo. De hecho, la paciente de Coti, cuando ella le sacó las grandes masas, nos contó que la paciente le dijo que se veía fea. O sea, la paciente estaba contenta con todas las masas y con toda la encía así. Cuando se sacó todo, ella se sentía muy, muy rara, la paciente, ¿no? Entonces tuvo que hacer toda una estrategia de motivación de nuevo, a través de, usando las fotos y explicándole, mira, estabas así, mira ahora, ¿sí? Y entonces ahí la paciente fue como entendiendo y fue colaborando más con el tratamiento, porque había avanzado muchísimo su patología periodontal. Por eso hay que tratar que no lleguen a esas instancias, con supuración, con movilidad, ¿sí? Lo que está haciendo Lucía, que está haciendo todo su tratamiento periodontal, y después va a recalcarle mucho a su paciente, y su paciente lo va a hacer porque es un excelente paciente, de venir a las sesiones después de mantenimiento, porque es muy importante el mantenimiento, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, esta es otro tipo de respuesta, ¿no? Acá les voy a dejar algunos datos. Pacientes diabéticos 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad periodontal, ¿sí? Acá tenemos, bueno, hay muchos países del mundo donde desde los consultorios se hacen los test, ¿sí? Y las obras sociales consideran de que es importante el diagnóstico precoz de diabetes para bajar costos, ¿no? Porque mientras más un paciente diabético para una obra social tiene un costo muy alto, entonces mientras más pronto se diagnostica y lo mantenemos en salud, para ellos ahorro. Entonces hay muchos países del mundo que ven una mentalidad donde a trabajar mucho desde el consultorio odontológico con los pacientes diabéticos les genera ahorro de dinero y prevención de la patología. Entonces hay una mirada muy fuerte a la prevención. Nosotros acá en Argentina no tanto, ¿sí? No tenemos esa mirada, estamos tratando un cambio desde los consultorios a poder aportar y a trabajar con los endocrinólogos para el mantenimiento de estos pacientes. Lo ideal sería que todo paciente con diabetes, o sea que si uno trabaja en centros de salud donde hay endocrinólogos, que sería bueno que te deriven qué pacientes con diabetes. Si uno trabaja, de pronto les toca ir a un centro de salud o un hospital, y ahí ustedes ven que hay un endocrinólogo, ¿no? ¿Irían a hablar con él y qué le dirían? Sí, sería bueno que le hagamos la evaluación periodontal a qué pacientes. Diabéticos tipo 2. ¿Qué más piensan? Se reciben ahora un año y de pronto justo al lado ponen el consultorio y tienen un endocrinólogo. Si tiene problemas de tiroides, Yo le diría ¿qué le dirían? ¿O alguna otra opinión? Que derive todos los Todo. pacientes. Que me pase todos los pacientes. Todo, ¿me entendés? Que te derive todo. Le diría, le explicaría, porque a veces, bueno, hay mucho, generalmente se está trabajando mucho en lo que es medicina periodontal. Muchos médicos tienen muy en cuenta todo esto, ¿sí? Entonces yo le diría, derivame todo. Todo paciente que tengas, lo derívalo y yo le hago la evaluación, ¿sí? Porque por más que tenga
leve, gingivitis, salud o complicadísimo, ustedes serían pacientes que podrían trabajar siempre, ¿sí? Haciendo una cosa, la otra, cualquier etapa del plan de tratamiento periodontal, desde la fase sistémica a la de soporte, cualquiera. Y de pronto podrían también hacer diagnóstico precoz. A ver, lo mejor hay pacientes que no saben que tienen enfermedad periodontal y de pronto detectan bolsas, ¿me explico? O sea, derivaría todo, le diría derivame todo, porque no es que uno necesita, no es que solamente el 2 necesite el tratamiento. ¿Qué me dijo? ¿Tejerina? ¿Quién me dijo de 2? No me acuerdo. Yo, Leonardo. Tejerina, ya los conozco, ¿eh? Los conozco a todos los que vienen en teórico. ¿Sos vos? ¿Leonardo? No, yo soy Leonardo Bascur de los 10 lunes. Bueno, Leonardo, ¿me entendés por qué yo le diría a todos y no solamente los 2? Sí, a mí inclusive lo que siempre me llama la atención, porque muchas madres o muchas personas embarazadas, mujeres embarazadas me han dicho que siempre, creo que muchos hemos escuchado que muchos nos dicen que cada embarazo es la pérdida de un elemento dentario. Entonces yo le digo, ¿por qué el obstetra nunca deriva al odontólogo? Lo que pasa es que, mira, te voy a contar una cosa. Eso está cambiando, porque hay lugares, por ejemplo, Salta tiene una ley que lo que es así como la embarazada tiene que hacer ciertos controles, sí o sí tiene que ir al odontólogo y el control periodontal es obligatorio, ¿sí? Y eso se está tratando, la doctora Usine está trabajando con eso para que haya una ley, o sea, que sea obligatorio el control periodontal en las pacientes embarazadas, porque en relación enfermedad periodontal, embarazo, van de la mano, hay mucho para trabajar en la paciente, la mujer embarazada, y no solamente por la salud local, sino por la salud sistémica, y hoy sabemos que está relacionado a enfermedad periodontal, partos prematuros, nacimientos de bebés bajo peso, por todo el mecanismo inflamatorio, ya lo vamos a ver, que se desarrolla la infección que se genera en ese lugar, ¿sí? Podría ser un factor, no es que sí o sí, pero está estudiado muchísimo. Entonces, lo que decís vos es real. Todas las personas, las mujeres embarazadas, sería buenísimo que puedan encarar un tratamiento periodontal. Por eso yo le diría, si tengo mi consultorio y justo al lado hay una obstetra, ¿qué pacientes embarazadas le diría? Que todas vengan a la consulta, porque podemos trabajar desde la motivación, podemos trabajar de cualquiera de las fases del plan de tratamiento periodontal, ¿sí? Y hay muchos mitos que van de la mano de la odontología. Nosotros antes, cuando la materia era un poquito más larga, teníamos todo un taller de mitos, y los alumnos traían estas cosas, mitos que escuchan y que no son así, ¿sí? Toda embarazada sangra, le decía, no siempre, ¿sí? Toda la mujer que toma anticonceptivos sangra, no, ¿sí? Porque acuérdense, es lo que estamos hablando en este teórico. Tenemos las bacterias por un lado y tenemos esa respuesta del huésped por otro. Controlamos las bacterias, entonces, bueno, mejor no logramos que haya hemorragia, pero si no, es todo un sub y baja de equilibrio. Pero sí, lo que decimos, Leonardo, es verdad. Por eso es muy importante, ojalá que ustedes puedan lograrlo, trabajar en lugares donde pueda hablar con los médicos y puedan tener derivación. Porque si ustedes ven pacientes con problemas periodontales, es muy común en la sociedad la patología periodontal, ¿sí? Entonces, y el aporte que ustedes pueden hacer es mucho desde cualquiera de las fases del plan de tratamiento periodontal, ¿sí? Como está trabajando su compañera, control de factores de riesgo, la compañera que dijo que estaba tratando que dejara de fumar y trabaja en eso, ella está trabajando dentro de las etapas del plan de tratamiento periodontal en esa etapa. Guillermina también, Lucía también, ¿sí? En la primera fase. Vas trabajando ahí, después vas trabajando en todas las otras intervenciones, todas las otras etapas. O sea que siempre hay para trabajar, para aportarle a esa paciente embarazada, diabética, o que quiere quedar embarazada, o que está tomando anticonceptivos. Acá vemos la pubertad, tenemos los pacientes adolescentes, donde también tenemos todo ese cambio hormonal,
¿sí? Entonces, pero sumado que a veces no tenemos buena higiene, entonces cambia esa respuesta, acá le dejo, cambia las bacterias, las bacterias se van complejizando, ¿sí? Ese biofilm de placa bacteriana, van cambiando la proporción de grupos subgingivales, y de pronto podemos ver esta encía así también más edematosa, con tendencia al sangrado, pero a ver, ¿vamos a decir que todos los adolescentes les va a pasar esto? No. Pero ¿cuántos adolescentes sería bueno hacer la inspección periodontal? A todos. A todos. Bueno, eso le va a quedar el tiempo. Profe, De tengo todos. una consulta. Sí. Sí, Guillermina. En el tema de las mujeres embarazadas, había una predisposición a enfermedades periodontales siempre y cuando haya una enfermedad, o sea, una gingivitis previa, ¿verdad? Entonces, Sí. con toda la alteración de las hormonas. Sí. Y en el Sí. caso de la diabetes, Sí. ¿qué es lo que predispone? ¿Todo ese caldo que causa la diabetes, o sea, la enfermedad Claro. sistémica en sí? Esa respuesta, todo esto, cambio a nivel microbiológico y microbiano, Claro. y no solamente a nivel del estrés oxidativo, esa respuesta de la mecanismo de defensa. Entonces hace bárbaro. que haya mayor permeabilidad, te lo hago simple. Todo esto, a nivel los mecanismos de defensa influye y cambia, entonces hay mayor permeabilidad, ¿sí? Mayor destrucción de fibras, hay como una respuesta más exacerbada en eso, en la destrucción acelerada del tejido conectivo y colágeno y hueso. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a controlar el biofilm, vamos a tratar que haya 0 biofilm, y vamos a controlar que el paciente tenga su diabetes controlada, para lograr un equilibrio, pero existe esa respuesta, está modificada, desde el punto de esto, de la inmunidad innata, de los neutrófilos, todo esto, ¿sí? Que genera esta inflamación y esta respuesta. Que si el paciente es fumador, no va a generar esto, genera otra cosa, va al contrario, ¿sí? Genera efectos por la nicotina, por la vasoconstricción, por el aumento de la queratinización. En cambio, acá aumenta, es todo un caminito a nivel de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, de pronto nosotros, si mejoramos la enfermedad periodontal, vamos a generar menos respuesta, ¿sí? Porque va a haber menos bacterias. ¿Me explico? Que es nuestro aporte. Nosotros no vamos a decirle al paciente, o sea, la mujer embarazada, o la paciente, ahí vamos con embarazo. Bueno, ahí está menstruación, pasa lo mismo. El paciente, a ver, estás menstruando, estás en pubertad, estás embarazada. Son situaciones en Una este alteración hormonal. pero son cosas fisiológicas, ¿sí? Fisiológicas, ¿sí? Entonces nosotros, en este caso, nosotros vamos a trabajar, vamos a saber de que nosotros lo que tenemos que apuntar es al biofilm, que es lo que podemos controlar. Vamos a apuntar a ese paciente que está en la pubertad, decirle, bueno, vamos, mucha motivación, una motivación fuerte, y la motivación fuerte vamos a tener que hacerla, bueno, ustedes ya saben, de todo lo que es, no sé, mostrándole videos, mostrándole interactivos, o usando todas las herramientas de motivación, espejo, mostrando mucho lo visual, para que cambie el hábito, porque no vamos a cambiar la parte hormonal porque está en crecimiento. ¿Me explico? Igual que en la paciente embarazada, en el paciente diabético, o sea, que uno tiene que tratar, de que haya equilibrio, de que haya, que no haya bacterias para poder que la respuesta esté más controlada. ¿Me explico? Porque usted, a ver, Guillermina, por ejemplo, ¿todos los pacientes que pasan la pubertad van a tener esto? No. No. Porque ustedes Depende. vieron que depende. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? Porque vas a saber que hay una mayor respuesta, porque sabemos que va a haber efecto de las hormonas, pero también sabemos que tenemos que apuntar a controlar el biofilm. Si apuntamos a controlar el biofilm, bueno, ¿sí? Además, supongo que también depende de la higiene que mantiene el paciente y un montón de otras Eso, cosas, no pero es lo solamente que de uno. la higiene, por eso, porque como dijimos al principio, es un ida y vuelta, es un interactivo. Por un lado están las bacterias, por otro lado está la respuesta del huésped, y que cada huésped responde diferente. Cada adolescente va a responder diferente, pero tiene el cambio hormonal, entonces uno tiene que tratar de actuar sobre el biofilm, ¿sí? Claro.
O también, bueno, pasa en menstruación, pasa en otra situación, que la paciente te diga que toma anticonceptivos. Entonces, ¿todas las personas, las mujeres que toman anticonceptivos, van a sangrar las encías? No. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que deje de tomar anticonceptivos? No, es una decisión eso personal. Sí le vas a decir vos como odontóloga, mirá, puede modificarse la respuesta por el tema hormonal, lo que vamos a hacer nosotros es, ¿qué vamos a hacer? ¿Ajustar qué? La higiene, el control de biofilm, ¿sí? Lo mismo pasa en el embarazo, que es lo que estamos hablando, acá le dejo todo. En el embarazo hay muchísimo, muchísimo para estudiar. Se habla de una gingivitis del embarazo, ¿sí? Pero sabemos que, bueno, en los prácticos tenemos pacientes embarazadas. Hay pacientes que estamos atendiendo embarazadas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a trabajar, ¿cómo es la respuesta? También, como decíamos, va a haber aumento del fluido gingival, hay una mayor tendencia al sangrado. Por eso todo esto es, ¿te acuerdas, Guillermina, que veíamos cómo es el mecanismo de defensa del área dentogingival? Esto va a influir a ese nivel y ahí va a ser cómo va a modificar la respuesta. Va a ser, en este caso, vamos a ver encías más edematosas, todo lo que es hormonal, vamos a ver estas encías con mayor facilidad de sangrado, ¿sí? Fluido gingival aumenta. O sea, más en el 8º mes, en esta zona, a veces hay también una hiperlaxitud ligamentosa. Generalmente si hay agrandamientos se localizan en estos sectores. A veces se puede ver este granuloma, que se ve en un 0,5-9% de las embarazadas, ¿sí? Hay cambios porque está modificada esa respuesta, ¿sí? Pero entonces nosotros no es que vamos a decirle, no, usted está embarazada, la derivo. Bueno, sí, venga cuando tenga el bebé, ¿no? Usted y la paciente va a venir y le va a decir, yo perdí un diente, que sí, que el embarazo, que tampoco le vamos a tratar de, o sea, lo que vamos a hacer, como hacemos con todos los pacientes, lo vamos a escuchar, no le vamos a decir, no, eso no es así, vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de lograr un cambio de conducta. O sea, tenemos mucho para trabajar en esto. Pero si toca a esta paciente, voy a decir, bueno, a ver, vamos a tratar, esto es una infección, vamos a tratar de tener una boca con menor carga de bacteriana, menor infección, porque esto puede pasar al torrente sanguíneo, esta inflamación, esta infección, puede afectar en otros sitios, es importante hacerlo. Entonces, tenemos mucho para trabajar, ¿sí? Obviamente que ¿toda mujer embarazada va a tener esta situación? No sé si algunas tienen bebés. ¿Hay alguna que sea mamá, de que esté en el teórico? ¿No? No, profe, por No, suerte. no aún. Pero no, o sea, ustedes pueden estar embarazadas y ahí ajustar mucho la higiene y no es que van a perder un diente, sí o sí. ¿Me explico? O sea, sí es importante ajustar la higiene, trabajar mucho, y si sabemos que están buscando un bebé, con más razón, poner la boca periodontalmente. Yo, profe, soy mamá. Y bueno, ¿y vos cómo viviste tu embarazo? Bien, de De la 10. boca. Fui al odontólogo, me hicieron una limpieza cuando estaba embarazada y no perdí ningún diente. Claro, sí, por eso. O sea, no se crean que esas cosas, que un embarazo... Sí, a ver, hay mujeres que también viven el embarazo con muchísimas náuseas, con muchísima acidez, ¿no? El embarazo es una situación, o sea, es una condición donde ustedes van a escuchar a cada persona ha tenido sus formas de vivirlo, de sentirse diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor hay pacientes que han sentido náuseas hasta el último mes de embarazo y no se han podido... Entonces, bueno, eso va a tener otra repercusión en la boca, ¿no? O hay pacientes que también a lo mejor le sangró un poquito y dicen, ay, no me cepillo nunca más porque me sangró y ahora voy a perder el diente. Por eso es muy importante lo que es la educación, de saber, de explicarle, porque su compañera, que es mamá, está estudiando odontología, entonces ya tiene una cabeza, digamos, de nivel de educación mental de decir, bueno, no, a ver, tengo que ir al odontólogo, me voy a cuidar más. Pero hay gente que... bueno, no significa de nivel de educación, puede ser profesional, a lo mejor estoy abogacía, otra cosa, y ve un poquito de sangre y dice, no me lo toco más,
¿o no? ¿No les pasa? Sí, pero por ejemplo ya la obstetra siempre te hace como un chequeo de todo y parte del chequeo es la cavidad bucal. Exacto, Porque entonces la obstetra te manda generalmente, la obstetra deriva al odontólogo. A veces deriva para el flúor, te dice, no, yo te derivo para el flúor, pero es su forma, entonces, de derivarlo, y entonces ahí cuando ya está en sus manos, ustedes hacen todo, no solamente ven si tiene caries, si tiene raíces, si tiene, y entonces ustedes decidirán qué hacen en este momento, qué dejan para más adelante, pero la parte periodontal la ven y pueden decir, no, mira, esto sí lo vamos a hacer, acá vamos a trabajar, y ahí tienen ustedes las herramientas para educar, para explicar, para motivar, ¿sí? Y bueno, y principalmente para educar, porque no todo el mundo sabe, entonces esto les digo en serio, a veces uno, les ha pasado a ustedes a lo mejor con amigos que estudian otras cosas, por ejemplo, a mí me pasa con los que estudian programación y son programadores, que ir al odontólogo es como ir a la situación del terror, ¿o no les pasa a ustedes? Sí, profe, sí pasa. Bueno, entonces, y a mí me decía un amigo, sí, y yo siento el ruido de cuando el espejito cae en la bandeja y yo no sé qué está haciendo el otro. O sea, hay gente que le genera muchísimo miedo a la situación del consultorio. Y entonces también suben esa situación que les sangra la encía y están embarazados. Entonces, ahí ustedes tienen que trabajar mucho explicando y motivando, sacando biofilm, ¿sí? Viendo si higiene interdental, trabajando mucho con la persona, la mujer embarazada se puede trabajar mucho porque generalmente está ocupándose de su salud, se preocupa por la salud del bebé, entonces hay mucho se puede trabajar mucho. Entonces, si tenemos el consultorio de obstetricia al lado, lo que haría yo, hablaría con la obstetra, también le diría, mira, si vos querés, derívame las pacientes y yo les hago la parte de la boca, ¿sí? Entonces ustedes ahí aprovechan y hacen toda esta parte periodontal y saben esto, que va a estar modificada esa respuesta, que pueden ver esto, pero que ustedes pueden trabajar mucho en las diferentes etapas del plan de tratamiento periodontal. Y va a mejorar, sabiendo que está toda esta condición, pero sí va a mejorar, ¿sí? Y ustedes le van a aportar una boca con menos carga bacteriana, ¿sí? Bien. Acá está el embarazo, donde también, ¿qué pasa? Lo mismo pasa, Guillermina, en la parte de diabetes. Empieza a haber sustancias químicas, generalmente en el fluido, que hacen que la microflora también cambie. Por ejemplo, en la embarazada, generalmente hay un aumento de lo que es la prebotella intermedia, porque la prebotella intermedia necesita, y capnacitofaga, necesita vitamina K para crecer. ¿Sí? La vitamina K es muy estructuralmente parecida a la progesterona y el estradiol, que aumenta en el embarazo. ¿Sí? Entonces, generalmente, de pronto cambia la microflora y se pone una microflora más agresiva. Cambian lo que son los grupos bacterianos. Entonces, modifica esa respuesta. ¿Sí? ¿Me explico? Esto es Sí, profe. importante. Sí, pero Esto sí es importante. Que en el embarazo ocurren cambios microbianos, porque en los grupos subgingivales puede haber aumento de prebotella intermedia y capnocitofaga, porque necesitan vitamina K para crecer y desarrollarse, y la progesterona y el estradiol son muy parecidos estructuralmente, químicamente, a la vitamina K. Esto es importante, porque eso hace que cambie la microflora durante el embarazo. Pero esto va a suceder en todas las mujeres embarazadas y no, ¿sí? No siempre. Porque si logramos un buen control de biofilm, logramos un equilibrio, no vamos a llegar a esta situación. También hay cambios vasculares, todo esto es lo mismo que va pasando en todas las otras patologías que estuvimos hablando. En esta sucede esto y en las otras pueden suceder otras cosas, pero esto, dilatación, aumento de la permeabilidad, cambios inmunológicos, por ejemplo, disminución de la quimiotaxis en neutrófilos y fagocitos, disminución en la respuesta a anticuerpos, síntesis de prostaglandina, ¿sí? Cambios celulares, todo esto que sucede a nivel de las células, entonces cambia la respuesta. ¿Estamos con el embarazo? Sí, profe. sí, Pero bueno, ustedes ven ahí que de pronto
el paciente con patologías periodontales, ustedes pónganse un consultorio y hagan lo que hagan. A veces me pasa a mí o hablamos con amigos y me dicen, no, dice, ay, te llaman para este consultorio para hacer periodoncia, ¿no? Y entonces, por ahí yo he escuchado que dicen, no, ¿sabes qué pasa? Que no tenemos tantos pacientes para periodoncia. No hay pacientes, muchos. Nosotros nos miramos y por ahí pensamos, o sea, pacientes que necesiten tratamiento periodontal, o sea, como que todo el mundo, ¿sí? Puede ser que sea una situación clínica más avanzada, o puede ser que estemos hablando de una gingivitis, o puede ser que trabajemos en lo que es esto, prevención. Pero ustedes sepan cuando se reciban de que ustedes desde la perio tienen una herramienta para defenderse con un paciente, hagan lo que después quieran hacer, ¿no? ¿Me explico? ¿Está claro esto que les digo? Les estoy dando herramientas de trabajo, ¿sí? Sí, profe, está claro, gracias. Bueno, hoy, parece que están todos instruidos hoy, ¿eh? Están todos atentísimos. Pero en serio les digo, porque si no, se creen en la mente que, ay, voy a derivar el paciente para periodoncia, ¿y qué es la derivación? Los dientes están todos flojos afuera. Y ustedes ven que no es así. Pueden trabajar desde la parte periodontal en muchos pacientes, todos los pacientes. Y todas estas condiciones y todas estas situaciones, todo este análisis de riesgo, ustedes lo pueden hacer y es importante que motiven al paciente, motiven a los equipos de trabajo y van a tener muchos pacientes. Y sáquense eso de la cabeza, que el paciente periodontal es el que tiene los dientes todos flojos y ya lo está perdiendo. No es así. Ustedes pueden trabajar desde muchos ángulos, y ayudar mucho a las personas que tienen problemas periodontales, más si tienen problemas sistémicos. Con el trabajo de ustedes aportan muchísimo porque disminuyen esa carga bacteriana en boca y es mucho lo que ayudan, más de lo que a veces el paciente o ustedes mismos creen. Estrés también, ¿se acuerdan que hablamos de estrés? Efectos a nivel del periodoncio, ya hablábamos de efectos indirectos, que a veces son relacionados con todo lo que es el estilo de vida, esto es lo que hablamos, ¿no? De pacientes que están atravesando condiciones difíciles, entonces no se higienizan, entonces acuérdense que todo lo que son patologías desde el punto de vista psicológicas, psiquiátricas, es importante saber que son patologías que necesitan control, que a veces las personas no hacen las cosas porque no quieren hacerlas, sino porque realmente están atravesando situaciones difíciles y necesitan un tratamiento integral para poder sobrellevarlo, ¿sí? Entonces, por eso no es importante no retar tanto a los pacientes, sino también un poco entender y escuchar qué está pasando, no juzgar y saber que si nuestro aporte tiene que ser siempre un aporte dentro de lo positivo. Todo lo que sean cambios de estilo de vida suman, porque a veces si uno está estresado o está depresivo, por ejemplo, depresión, enfermedad periodontal, hay muchísimos artículos, ¿no? Estrés, enfermedad periodontal, medicación psiquiátrica, enfermedad periodontal, hay mucho, ¿sí? Pero el efecto indirecto es por esto, ¿no? Porque a veces no se concurre al tratamiento o bueno, vieron que con la pandemia muchos pacientes no concurrieron los tratamientos, entonces hubo problemas no solamente con lo que es enfermedad periodontal, diabetes, aumento del hábito de fumar o problemas en la alimentación. Son como efectos indirectos. Y los efectos directos es porque realmente hay una modificación a nivel de esto, generan estimulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, se aumenta una secreción de cortisol, y entonces esto afecta el sistema inmunitario. O sea, el efecto indirecto es esto, y el efecto directo es esta secreción de cortisol, que entonces actúa a nivel de o sea, se modifica esa respuesta de ese huésped a nivel de las defensas. ¿Cómo afecta esto? No a todo el mundo lo afecta igual, pero es un factor que puede estar relacionado en esa modificación de la respuesta, ¿sí? ¿Estamos ahí? Hábitos, no me voy a detener mucho en esto, pero ustedes vieron en el práctico
el tema de respiración bucal, interposición lingual, muchos han derivado de los fonoaudiólogos, al fonoaudiólogo especialista en la deglución para trabajar en los hábitos, estos estén atentos, agudicen bien el ojo, que no se nos pase, y una derivación, aunque sea derivarlos, para que se puedan hacer la evaluación, traten de ver las uñas, a veces hay muchos pacientes que se comen las uñas y en esos dientes generan más inconvenientes. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bueno, esto es un resumen, ¿no? Porque esto es más largo. Pero esto quiero que, yo se los voy a dejar, porque esto lo vamos a tener que hacer en el práctico. Entonces, a ver si me siguen con esto. Vamos a tener que en el práctico hacer un diagrama de riesgo. ¿Qué sirve? Para determinar, esto se hace mucho a nivel mundial, pero se hace con unos programas en computadora. Nosotros lo vamos a hacer de forma casera. Vamos a determinar el nivel de riesgo individual pre y post tratamiento periodontal. ¿Qué vamos a hacer? Con la ficha vamos a analizar algunos, no todos los factores, a nivel paciente, a nivel diente y a nivel sitio. ¿Para qué? Esto es para desarrollar competencias con dominio de la clínica, que es lo que ustedes están haciendo en los prácticos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a individualizar los tratamientos, vamos a optimizar todo lo que son las terapias individual para la terapia de soporte, y ahora lo vamos a ver a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No quiero hacer tan largo el teórico. Esto lo vamos a hacer y el jefe se los va a explicar, así que nadie entre en caos. Y es muy fácil. Vamos a hacer un cuadrito. Con la ficha vamos a darle un número a esto. Díganme, Guille, las chicas, si me van siguiendo. Vamos a ver. Sí, profe, sí. A nivel paciente, vamos a hacer un cuadrito así. Pip, así, 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 así. Lo van a pegar o lo hacen en lápiz o lo hacen en computadora. Le vamos a poner etapa, esto es pre-tratamiento y post-tratamiento, cuando ya le hacemos la reevaluación. Muchos ya están reevaluando. Entonces lo que vamos a hacer es darle un valor numérico a esto. Por ejemplo, esto es registro de placa, registro de hemorragia, factores sistémicos, fumar, edad, profundidad de sondaje, pérdida ósea, lesiones por ocasión y trampa de placa. Son los 9 factores que vamos a evaluar. ¿Cómo lo vamos? Esto nos lleva 2 minutos hacerlo. Vamos a poner, bueno, a ver, si yo antes tenía 70%, le voy a dar este número. ¿Sí? Esto se hace en los trabajos de investigación, se da un valor. Si yo tenía 5 de hemorragia, le pongo 5. Bueno, vamos dando números a esto. Si fuma, le ponemos, bueno, cuántos cigarrillos fuma, esto lo hacen en estómago, le damos un valor, la edad del paciente, vamos a analizar, si tiene algún factor sistémico. ¿Me van siguiendo? Y le vamos poniendo un número al cuadrito. ¿Qué pasa? La placa, sabemos, ustedes, ¿alguno está revaluando? ¿Ya revaluó? Sí. Algunos sí. Sí, profe, yo ya Bueno, revalué. entonces ustedes vieron que siempre hablamos que la placa sí se va a modificar, porque, bueno, suponemos que si empezó con 100 de placa, en la reevaluación calculo que va a tener, esto tiene que tener. ¿Sí? No podemos decir, bueno, le vamos a dar el alta, profe, tiene 80 de placa, toda la boca llena de placa. No, igual la hemorragia, se supone que la hemorragia también, esto va a mejorar. ¿Sí? Los factores sistémicos es un factor que no va a mejorar, salvo que el paciente te diga, no, sistémico no va a modificar. Fumar sí, dejé de fumar, justo en el tratamiento dejó de fumar, puede pasar. La edad no se va a modificar, ¿sí? Y de ahí vamos a ver los otros. Igual esto lo vamos a imprimir, lo vamos a tener en práctico y lo vamos a hacer con los jefes, ¿sí? Nivel de sitio, decimos, bueno, a ver, ¿cuántas bolsas tuve mayores de 5? 1, 2, 15, tuve muchas, 16, entonces vamos dando un número. Pérdidas óseas, ¿cuántas tuve? ¿Cuántos sitios tuve? 0, 1, 9, ¿sí? Lesiones de furca, ¿tuve en mi boca? No, mi paciente no tuvo. Si tuvo, ¿cuál tuvo? Y trampas de placas sería, por ejemplo, ustedes a lo mejor en el paciente tenían raíces o tenían una coronita que la pulieron o le pusieron un provisorio. Entonces eso a lo mejor sí se va a modificar. Esto se puede modificar, esto se puede modificar, esto se puede modificar, esto se puede modificar, porque a lo mejor ustedes tenían, qué sé yo, una trampa de placa y después sacaron ese resto y pasamos a 0. Cada uno se va a sentar y lo va a analizar
a los riesgos de su paciente. Son 9, tampoco no es para tanto, ¿sí? Es muy simple. Y esta partecita es lo que por ahí les puede costar un poquito, pero yo creo que no. Es esto, ¿ves? Vamos a hacer este cuadrito, registro de placa, registro de hemorragia, factores sistémicos, fumar, edad, profundidad de sondas, que son 9 nomás. Ponemos el valor pre y post, y lo que vamos a servir, nos va a servir, bueno, cuáles son los que mejoraron, cuáles no, si mejoraron, si no, si están igual. Y después vamos a hacer un diagrama, que es un diagrama, y vamos a sacar, ay, me falta, esperen. No, me falta una diapo que se las voy a pasar, es cómo hacer ese diagrama de riesgo. Entonces los voy a explicar en el práctico y lo voy a subir a la plataforma, ¿sí? Le vamos a hacer un diagramita, este diagramita. Esto lo vamos a poner en la compu y vamos a insertar gráfico y vamos a poner esto en la compu con los programas normales, no se preocupen. Y vamos a hacer el grafiquito, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en el práctico, así que tranquilos. Bueno, ¿ahí los mareé o están bien? Me falta justo la diapo que tenía el videíto. Bueno. ¿Alguna otra cosa? No, profe, No, profe, todo claro. ¿Los mareé o con el diagramita o bueno? Porque esto lo van a hacer todos en la sala. ¿Sí? Ahí les vamos a pasar el videíto y ustedes vayan haciendo, los que tienen el alta del paciente, hagan este dibujo, hacen este cuadrito, lo hacen con lapicera, digamos, anotan todo esto y traten de ir analizando esto y esto. Y después vemos de hacer el grafiquito. Yo igual lo voy a subir a la plataforma a cómo es el dibujito y lo vamos a pasar en los grupos de los jefes, ¿sí? Y lo van a hacer con los jefes. Pero esto sí va sumado a la historia clínica para que entreguen todo completo, ¿sí? Igual, esto del gráfico no se toma en el parcial. Todo esto es un trabajo práctico que hacemos y se suma a la ficha. Se tiene que estar sumada la ficha para cuando demos, digamos, entreguen la ficha para la regularidad. Pero todo esto no se toma en el parcial. O sea, no le vamos a preguntar cuál es el nivel paciente, cuál es el nivel sitio, esto no se toma, ¿sí? Pero acá tienen el nivel paciente, son estos factores, el nivel sitio, vamos a analizar eso en el sitio, y el nivel diente vamos a darle trampas, ¿sí? Pero eso no va para el parcial. Solamente va para armar el práctico. Lo que va para el parcial es todo lo que vimos para arriba, ¿sí? Los factores sistémicos, cómo influyen, fumar, diabetes, obesidad, lo que estuvimos viendo antes, pubertad, embarazo, todo eso sí. El resto no. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, gracias. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto y... uy, se sumaron un montón después. Yo les voy a subir a la plataforma y le vamos a subir el cuadrito de cómo hacerlo en el práctico, pero eso lo vamos a ver en el práctico y eso no entra al parcial. Es como una actividad extra que hacemos de análisis de riesgo, pero no, eso no es una pregunta para parcial, ¿sí? Así que no, eso no lo estudien. Bueno, que tengan buenas noches. Bueno, profe. Que anden bien. Gracias. Nos vemos, profe.